Hola, hoy vamos a hablar acerca de la elasticidad precio de la oferta, las cosas que debemos tener en cuenta para su cálculo matemático y lo que debemos tener en cuenta para graficar y sobre todo para interpretar esta elasticidad precio de la oferta. Acá tenemos un escenario o tenemos un gráfico, un cuadro, perdón, con 5 productos, los cuales tienen dos escenarios, escenario 1 y escenario 2. Es decir, vamos a mirar el comportamiento. Por ejemplo, este puede ser el mes de enero y este puede ser el mes de febrero. ¿De acuerdo? Ese es un mes anterior a este. ¿De acuerdo? Entonces nos muestra acá, primero las cantidades ofertadas. Sabemos que la oferta es el comportamiento gráfico desde el punto de vista de los productores. ¿De acuerdo? Vamos a mirar entonces cuál es el comportamiento desde el punto de vista de las cantidades producidas y de los precios de esa producción, de los precios, perdón, de ese producto. Aquí miramos, por ejemplo, en el escenario 1 dice que son cantidades 1000, en el escenario 2 aumentaron a 2000, lo mismo con el precio, ¿de acuerdo? Es decir, los productores cuánto están dispuestos a producir respecto a las variaciones en el precio. La elasticidad precio de la oferta es la reacción proporcional que existe entre un cambio en el precio frente a las cantidades. Es decir, cuando cambia el precio, por ejemplo, en la demanda y en la oferta, qué reacción tienen y en qué proporción los productores y los consumidores. ¿De acuerdo? Eso es un cálculo matemático expresado en elasticidad, que lo podemos ver acá abajo en el rango de elasticidades. Por ejemplo, cuando el resultado es cero, cuando hablamos de resultado cero, estamos hablando de un resultado absoluto, ¿de acuerdo? Igual cero es absoluto relativo, pero por ejemplo cuando aquí es más 1, perdón, cuando es mayor a 1, es inelástica. Este resultado es absoluto, porque cuando lo convertimos a relativo o a porcentual, es decir, cuando tomamos ese 1 y lo multiplicamos por 100, la variación nos va a dar relativa, o sea que yo puedo obtener variaciones tanto absolutas como relativas, es decir, por ejemplo, un cambio en el 20% del precio genera una reacción directa o inversamente proporcional en las cantidades ofrecidas o demandadas, en qué porcentaje. Cuando lo hago absoluto, simplemente digo un cambio no del 20%, sino de 20%, ya lo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Aquí nos está explicando cuando es menor a 1, es inelástica, cuando es igual a 1 unitaria, mayor a 1 elástica, y cuando es infinito, el resultado es infinito, nos va a dar una curva perfectamente elástica. Vamos a ver el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces debemos tener en cuenta también que en ocasiones las variaciones nos pueden dar negativas, o sea, la elasticidad precio de la oferta o de la demanda puede ser inversamente proporcional. El resultado negativo nos estima la proporcionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, si es positivo, quiere decir que nuestra curva va a ser directamente proporcional. Si el resultado es negativo, nuestra curva de oferta o demanda va a ser inversamente proporcional. Es muy raro encontrarse con una curva de oferta o demanda inversamente proporcional. Perdón, una curva de oferta inversamente proporcional o una curva de demanda directamente proporcional, pero ocurre en algunos productos, por ejemplo, los productos estacionarios como las prendas de vestir en la época de diciembre. Vemos que las prendas de vestir en la época de diciembre tienen un precio más elevado y la gente compra más. No es un factor interno del análisis matemático, sino, por ejemplo, como la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento, la distribución de los recursos escasos y el comportamiento de las personas desde el punto de vista de la demanda. Las personas tienen comportamientos relativos, no siempre son comportamientos que sean un patrón. Las personas en ocasiones compran más, compran menos sin necesidad de cambios en el precio. Puede ser incluso por factores externos como la cultura en nuestro país, que nosotros siempre compramos prendas de vestir, ropa, juguetes en diciembre, y los oferentes aprovechan para que su precio sea más alto, ¿de acuerdo? Entonces vamos acá. Aquí nos dice la fórmula que la elasticidad precio de la oferta es igual a las variaciones o la variación en las cantidades de los dos escenarios sobre la variación en el precio. Lo vemos acá expresado matemáticamente y lo voy a interpretar en Excel. Entonces acá en Excel voy a calcular primero la variación en las cantidades. Entonces la variación en las cantidades es igual a, abro dos veces paréntesis porque voy a hacer dos operaciones. La
la operación de resta y la operación de división, ¿de acuerdo? Entonces tomo cantidades 2 o escenario 2 menos el escenario 1, cierro paréntesis y la fórmula me dice divídalo sobre las cantidades 1 y cierro el otro paréntesis. Como ven, los paréntesis se dividen en colores, ¿de acuerdo? Entonces el resultado me va a dar, como les dije ahora, un valor absoluto, 1, pero yo lo puedo convertir en valor relativo, 100%. Puedo decir una variación de 1 o una variación del 100%, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo porcentual. Es más fácil interpretarlo porcentual. Ahora vamos a hacer la variación de los precios. Los precios 2 menos el precio 1 sobre el precio 1. Perdón, sobre el precio 1. Aquí nos está diciendo qué variación hay, por ejemplo, en el mes de febrero, suponiendo que es el mes más actual, respecto a los cambios en el mes anterior. ¿Se incrementó, disminuyó? Aquí vemos que no pasó nada. La variación en los dos es de 1, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo porcentual. Ahora vamos a calcular toda la elasticidad precio de la demanda, que es la división de los dos, perdón, la elasticidad precio de la oferta, que es la variación de las cantidades sobre la variación en el precio. Sigue siendo 1. Cuando es 1 o 100%, ¿de acuerdo? Cuando es 1 o 100%, esta variación cuando es 1 o 100%, quiere decir que, vamos a dejarla 1 nuevamente, solo para identificarlo acá abajo. Cuando es 1 total, quiere decir que nuestra oferta es unitaria. Quiere decir que una variación de 1 en el precio genera una variación igual de 1 en las cantidades ofertadas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ofrezco un precio más alto o más bajo, voy a producir una unidad de más o una unidad menos, dependiendo hacia dónde me mueva. ¿De acuerdo? O sea que este producto es unitario. Vamos a ponerlo acá. Su oferta es unitaria. Su tipo de oferta es unitario. ¿De acuerdo? Lo que podemos hacer para evitar nuevamente realizar, por ejemplo, estas fórmulas, simplemente arrastramos aquí con doble clic. Perdón, vamos a arrastrar solamente hasta acá. Listo, no lo hagamos con doble clic, lo arrastramos de forma manual y vemos que todos los resultados son positivos, ¿de acuerdo? Pero este resultado es mayor, ¿no es cierto? Este resultado es 3,60. Cuando el resultado es mayor a 1 o a 100%, en este caso 360%, quiere decir que nuestra oferta es, vamos a ver cuando es mayor a 1, es elástica. Aquí lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces es una oferta elástica. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a colocar acá elástica. Esto quiere decir que, vamos a explicarlo cualitativamente, quiere decir que una variación, vamos a ponerlo acá en porcentaje y acá en porcentaje, una variación del 17%, mire que la variación es pequeña, hacia adelante o hacia atrás, en este caso es positiva. Cuando yo incremento el precio o una variación del precio en 17%, los productores están dispuestos a producir 60% más cantidades de ese bien o producto, ¿de acuerdo? O servicio. Entonces es un bien elástico, es un bien muy sensible al precio. Mire que la variación del precio es más pequeña y la variación de las cantidades es más grande. Diferente ocurre en este producto, donde una variación en el precio es más grande, pero la reacción en las cantidades producidas es más pequeña. Esto quiere decir que este producto es un producto inelástico. O sea que su relación es inelástica. ¿De acuerdo? Entonces, mire, hay una variación, pongámoslo en porcentaje si quieren, hay una variación de negativa, donde el precio cae respectivamente en un 60% y las cantidades caen en una proporción menor. Es decir, es un producto que se ve muy afectado por el precio, a diferencia de este.
desde el punto de vista de la oferta, estamos hablando de productos ofertados o producidos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estimamos, según lo que nos piden acá, la elasticidad precio de la oferta de los 5 productos. Aquí está, ya podemos ubicar, este sigue siendo elástico también, y el de acá inelástico. Tenemos un producto unitario, dos elásticos y 2 inelásticos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Grafiquemos uno, ¿de acuerdo? Entonces, en las curvas de oferta y demanda, el eje Y representa el precio y el eje X representa las cantidades. Entonces nos paramos acá afuera, como lo vimos en nuestro video de elasticidad precio de la demanda, insertamos, yo recomiendo insertar el gráfico de dispersión. Podemos tomar este que nos dice que es dispersión con líneas suavizadas y marcadores, acá lo dejamos aparte sin ningún dato, lo podemos poner acá y con clic derecho le decimos al gráfico insertar o seleccionar datos, agregamos los datos, esto es oferta del producto 1 y recuerden que el eje X es el eje, yo les había dicho, de los precios. Entonces vamos a tomar los precios acá, precio 1 con control sostenido, vamos al precio 2, ¿de acuerdo? Y el eje Y es el eje de las cantidades, ¿de acuerdo? Perdón, es al contrario, el eje Y es el eje de los precios, como se había dicho inicialmente, y el eje X es el eje de las cantidades, ¿de acuerdo? Para que nos dé una curva de pendiente positiva. Aquí la podemos ver, es una curva de pendiente positiva donde expresamos un aumento, mírenlo acá, en los precios genera un aumento también en las cantidades ofertadas. Vemos que el precio inicial era de 20 pesos y subió a 40, mírenlo acá, 20 pesos y hay un incremento a 40, ¿de acuerdo? Y las cantidades iniciales eran, como vemos acá, 1000 e incrementaron en la misma proporción, ¿de acuerdo? A 2000. Lo más importante para nuestra interpretación de la gráfica es poner título al gráfico. Entonces ya sabemos, oferta de producto 01, pero los ejes también deben tener nombre. Como les había dicho, este es el eje de los precios y este es el eje de las cantidades. Las tenemos expresadas con Q, como lo hemos visto en nuestros libros de teoría económica, y los precios los vemos expresados con la letra P, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra interpretación es, según el producto 01, no dice el nombre del producto, pero supongamos que sean, por ejemplo, prendas de vestir, quiere decir que un incremento en el 100% del precio en prendas de vestir genera que los productores tomen la decisión en la misma proporción del 1%, de 1 o del 100% en la producción de ese bien o servicio de prendas de vestir. Tiene una relación unitaria, o sea que el cambio es par 1 a 1, ¿de acuerdo? Y hacemos nuestra interpretación teniendo en cuenta que es una oferta unitaria, ¿de acuerdo? Espero que les haya servido de utilidad. Pueden hacer los comentarios acerca de conocimientos que ustedes tengan, aportes, y subir archivos o compartir. La idea de la creación de este espacio es para eso, para que compartamos conocimiento. Entonces, muchísimas gracias.